Momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas, espero que vaya todo bien. La cuestión es que ayer tuvimos un día, fiesta nacional, el Día de la Hispanidad. Es cierto que en América Latina, en algunos países de América Latina celebran la resistencia indígena. También creo que es importante. Pero bueno, al final, a nivel internacional, estamos envueltos en este conflicto, en esta guerra entre Israel y Palestina. Digamos que esos atentados, esas incursiones bélicas, terroristas, cada uno le llamará de una manera, de Hamas en suelo israelí, el mayor ataque en la historia desde que existe el Estado de Israel, ha hecho que tenga una repercusión internacional tremenda, un apoyo internacional de Israel y más o menos justificar un repunte de los ataques a la población civil con más de 1.500 muertos, más de 500 niños, y esto parece que no va a parar. Así que hoy precisamente vamos a tener a Manu Levin y también a Javier Aroca, uno de origen judío, otro creo que de origen árabe, pero seguramente con mejor entendimiento que Israel y Palestina, y vamos a tratar de darle contexto y análisis en profundidad de lo que está ocurriendo y posibles soluciones. Así que nada, yo creo que el programa va a merecer la pena. También hay que hablar de otros asuntos como esa crisis en Vox, con todos esos relevos, poniendo a gente más cercana a la dirección. Y que, al final el Tribunal de Cuentas parece que no le salen las cuentas de Vox, esos más de 300.000 euros que parecen que vienen del pitufeo metido a través de cajeros, donaciones a través de cajero automático, que me parece algo extrañísimo, y esos 7 millones de euros de donaciones a su propia fundación. Así que yo creo que el programa va a estar muy bien, van a estar tanto Javier Aroca como Manuel Levin, así que espero que os guste el programa. ¿Me escuchas, Julián? ¿Qué tal? Sí, darme un segundo que tengo que colocar las cámaras. ¿A mí me escucháis? Perfectamente. Vale. ¿Me ves bien así? Tengo que poner ahora, otra forma. ahora os coloco, es que se tiene que salir. Ahora sí. Darme un segundo que tengo que colocar la cámara. ¿Estás abrigadito, eh? ¿Hace frío en Madrid o qué? No, se está a gusto. Está a gustito. Bueno, antes de nada, bienvenido. Ahora ya sí os está viendo todo el mundo. Bienvenido, Manu. Bienvenido, Javier. Javier, te quiero preguntar una cosa antes de empezar, porque no me había dado cuenta. Si leemos tu vídeo de Twitter, licenciado en Derecho, en Antropología y Árabe, a mí me queda la duda si eres especializado en Antropología Árabe o te autodefines árabe. No, significa que aparte de licenciarme en Derecho y aparte de licenciarme en Antropología, también me diplomé en lengua árabe. En lengua árabe. Sí, estudié árabe durante 4 años, que es lo que establece el sistema, y me diplomé en lengua árabe, aunque ya te confieso que no es fácil hablarla, y menos si hablamos de arilla o algún otro dialecto, pero ese es También es cierto que dentro de mis estudios de antropología, sobre todo continuados, no en la licenciatura stricto sensu, me he incursionado frecuentemente en la etnografía y la antropología de los pueblos árabes, en todos los sentidos, eso sí es cierto, pero eso es más fruto de mi curiosidad que de mi disciplina académica. En todo caso también nos vale, no sé si sabes, Javier, que Manu Levin es de origen judío, y claro, precisamente una gran parte de lo que vamos a hablar es ese conflicto que en realidad no es entre árabes y judíos, sino entre pueblo palestino y digamos un estado que ahora mismo está gobernado por una derecha sionista, pero que al final es como se simplifica, ¿no? Como un conflicto entre árabes y judíos. Manu tiene claro que
que tiene orígenes judíos. Yo no lo tengo tan claro, o sea, probablemente sea un mix. Me considero un mestizo y siendo de donde soy, seguramente que tengo raíces árabes, bereberes, judías, por supuesto. Sí, Bueno, Sevilla era pero una ciudad. en Sevilla, todo caso también tu especialización en la lengua árabe, pues también creo que es un plus también para hablar y me imagino que la empatía y también el bueno, interés además, sobre... además he trabajado durante bastantes años en países árabes, pues, en mi vida privada, digamos, ¿no? No académica, sino trabajé. Israel, la verdad es que no lo conozco, pero una vez intenté huir de un conflicto vía Israel, pero no me dejaron. Pero no, conozco Libia, conozco Irak, conozco Jordania, en fin. Bueno, si os parece, Conozco. simplemente voy a poner un vídeo de Manu que se ha viralizado bastante, no sé si es que se ha viralizado, sobre, bueno, básicamente resumiendo que hay como una narrativa muy simplista de todo lo que está ocurriendo. Una de esas vértices es decir que el pueblo de Israel el Estado de Israel representa al pueblo judío y tú como persona de origen judío pues hiciste esta alegación. Lo pongo un cortito porque yo creo que es bastante revelador y ya empezamos con el debate. Darme solamente 40 segundos que dura el corte y empezamos. Oiga, miren, no, el Estado de Israel no es el pueblo judío. El Estado de Israel es eso, es un Estado. Y la mayoría de los judíos del mundo ni vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni el gobierno ultraderechista de Israel habla en nuestro nombre ni actúa en nuestro nombre, y tenemos el deber de decirlo, ni tampoco somos partidarios ni siquiera de un Estado judío, ni tampoco de un Estado islámico, ni de un Estado católico, ni hinduista, ni ortodoxo, sino de Estados laicos y democráticos donde nadie tenga más derechos que otros por pertenecer a una determinada etnia o por profesar una religión. Identificar a Israel con el pueblo judío es un grave error. En el fondo, supone alinearse precisamente con las posiciones de la derecha sionista israelí que gobierna y que domina el país. Eso es lo que ellos quieren. Si me preguntan a mí, ni Estado judío ni República Islámica fortificados y en una eterna guerra. Una sola Palestina, laica, democrática y en paz y con libertad religiosa para todos sus habitantes, desde el río hasta el mar. Bueno, te pregunto a ti, Manu, pero si os parece hay otro vídeo que se ha hecho bastante viral de Javier Aroca hablando de lo importante del contexto y precisamente aquí lo que estamos viendo y luego iremos diseccionando de lo que ha ocurrido, el tratamiento de los medios y cuáles son las posibles soluciones, pero precisamente creo que es muy importante el contexto. No sé si, Manu, tú que sueles analizar todo lo que está pasando en los medios, ¿cuál crees que es la principal falla de los medios de comunicación a la hora de contar el conflicto? ¿Qué simplificaciones están haciendo y qué crees que es importante tener en cuenta cuando nos están contando esta guerra, este conflicto? Bueno, cada uno lo llama de una manera. ¿Qué crees tú que está fallando en la narrativa de lo que está ocurriendo o cuáles son los elementos importantes a la hora de tener en cuenta este conflicto? ¿Qué tal? Bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Para empezar, parece como que se plantea que esto empezó el sábado. Empezó el sábado con que un grupo que se llama Hamas atacó a Israel, pero esto no empezó el sábado, empezó hace 75 años cuando comenzó la colonización de Palestina, ¿no? Y cuando se empezó a establecer el Estado de Israel y con después muchos hitos a lo largo de todas estas décadas de estallidos de conflicto, ¿no? Por lo tanto, esto no empezó el sábado. Cuando se elimina todo ese contexto de la información, pues evidentemente no se entiende lo que sucede, ¿no? Además, digamos, con esa estigmatización que se ha hecho de la resistencia palestina, intentando construir un monstruo que es Hamas, al que se tacha de terrorista, ¿no? Pues también se simplifica todo, se intenta deslegitimar la resistencia palestina, que es la resistencia de todo un pueblo entero, ¿no? Más allá de un grupo político contra una ocupación, y por lo tanto eso es el primer error error entre comillas, ¿no? Yo creo que evidentemente no es un error, ¿no? Sino que hay un interés en hacer ese tipo de comunicación para generar, pues una determinada opinión y una determinada manera de posicionarse sobre este conflicto en toda la población de nuestros países, ¿no? Frente a eso, yo creo que efectivamente es importante no perder nunca ese contexto y entender las razones por las que se cometen esos actos de violencia que a todos nos horrorizan y que son abominables, pero que si queremos que dejen de ocurrir, ¿no? Porque al final esa es la clave, ¿cómo hacemos para resolver esto? Pues entonces hay que entender el conflicto en toda su magnitud y no pensar que hay un grupo de locos que de repente les da por matar a gente o por atacar a Israel, ¿no? Bueno, esto viene de muy lejos y hay que entenderlo para poder posicionarse adecuadamente, yo creo,
y para poder en último término resolverlo, aunque esto es muy difícil, esto último, pero bueno, es a lo que hay que aspirar, ¿no? Ahí, por ir un poco de, bueno, cifras, la verdad es que el tema de lo cualitativo y lo cuantitativo y cómo se está mediáticamente cubriendo una cosa y la otra, bueno, entre otras cosas, han impedido a los periodistas que entren en Gaza y, bueno, pues todas las imágenes que nos llegan son de esos kibbutz donde ha habido crímenes terribles. En el mayor atentado, digamos, el mayor ataque al Estado de Israel desde que existe, cerca de 1.000 muertos, pero es que la respuesta en 24, 48 horas ha sido 1.500 muertos y más de un tercio, es decir, más de 500 niños. Y es verdad que aquí, no sé cuál es tu impresión, Javier, pero parece que las vidas de un bando y del otro valen menos, ¿no? Es decir, no se me da como una impresión. No sé cuál es tu punto de vista hacia la monstruosidad, ¿no? Que estamos viendo de parte, pero que realmente vemos la mitad, ¿no? O por lo menos en la zona de Gaza apenas vemos lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Bueno, eso también es antiguo, no es nuevo, no estamos asistiendo a estas barbaridades como una novedad. Desde la creación del Estado de Israel ha habido políticas semejantes, en distinta gradación, como queramos, pero todas han tenido como objetivo diabolizar al contrario, en este caso al pueblo palestino, y luego empujarlo a posiciones radicales de resistencia, negándole todos los derechos políticos e incluso privándolo, por supuesto, de su propia identidad y entidad moral y de sus tierras, de sus negocios. Simplemente por dar un dato, ahora que Israel pide la evacuación del norte de la franja de Gaza, que la inmensa mayoría, excepto los niños obviamente, la inmensa mayoría original de Gaza no es original de Gaza, sino que son gente que ya se han recluido en Gaza, pero que han venido siendo evacuados de sus posiciones naturales en toda la Palestina histórica, ¿no? Bueno, el problema es que precisamente a partir de 1948, que además sucede, por dar contexto también a los mandatos, que es el reparto del Levante, como se llamaba antes, entre dos potencias, Francia por una parte y la Gran Bretaña por otra, se crea un Estado y se le niega a la otra parte el derecho a crear su propio Estado. Y a partir de ahí, bueno, pues se han sucedido guerras, se han sucedido represiones, ha habido terrorismo, pero yo había dado un dato que a lo mejor a la gente le sorprende. A principios de los 80, la inmensa mayoría de los estados que se sitúan quitando los árabes del Golfo eran mayoritariamente laicos. O sea, el islamismo se empieza a desarrollar como reacción identitaria ante la brutalidad y el exterminio del Estado de Israel. Diré el Estado de Israel, pero siempre salvaré a aquellas fuerzas políticas que han intentado no caer en esa arrogancia y en ese avasallamiento y exterminio de las políticas extremistas y singularmente en los últimos tiempos de extrema derecha. Porque al final Netanyahu lo que representa es la extrema derecha y una extrema derecha además que tiene matices graves, ¿no? Porque lo que está ocurriendo actualmente en Gaza yo lo calificaría sin ningún tipo de duda como un exterminio de naturaleza nazi. Entonces, yo creo que hay que empezar a distinguir y los demócratas y los que queremos la paz y los que queremos la justa convivencia identificar con naturalidad y con responsabilidad los problemas. El problema que se está dando en Israel ahora mismo es que hay una preponderancia de la extrema derecha. Fijaros una cosa, se ha intentado formar un gobierno de unidad nacional. No se ha conseguido. Hay un gobierno mayoritario, pero no de unidad nacional porque hay gente que se ha quedado fuera. El partido más importante que se ha quedado fuera es el partido de Yair Lapid. Yair Lapid representa un partido centrista, por tanto no estamos hablando de una izquierda extremista, sino estamos hablando de un partido centrista que es laico, es decir, no se define como judío en el sentido religioso de la palabra, que está en contra de nuevos y de los antiguos asentamientos en territorio palestino y que propugna dos estados. Y sin embargo las derechas europeas, también la derecha española, en vez de situarse, por ejemplo, en torno a lo que representa ese laicismo israelí que entiende la necesidad de la paz y entiende la necesidad de que haya dos estados, se sitúan con el extremismo de Netanyahu.
aparte de la hipocresía de los estados europeos. La verdad es que todo lo que está ocurriendo es una barbaridad que nos va a dejar muy tocados. Yo no creo en el pecado, pero sí creo en el pecado civil y en el pecado moral. Y yo creo que Israel y todos aquellos que están apoyando el Estado de Israel en estas condiciones se van a ver afectados para ahora y para el futuro de un pecado que va a ser difícil de desprenderse. Ahí precisamente, mira, ya que has tocado el tema de las características, ¿no?, políticas de cada uno de los estados, del Estado de Israel y de ese campo de concentración al aire libre que es el Estado palestino o Palestina, ¿no?, en Gaza y en Cisjordania, pero sobre todo en Gaza, ¿no?, que es como tú dices, de los sitios que han ido recuperando, los han ido llevando a ese campo de concentración, y precisamente había imágenes o hay imágenes que estamos viendo incluso, no ya en todo el mundo, ¿no?, que hay una comunidad judía muy grande y que incluso gran parte de esa comunidad protesta en contra de Israel. Lo hemos visto prácticamente en el centro de Israel, en el propio Israel, hay sectores de la comunidad judía que han tenido conflicto con la policía por poner las banderas de Palestina y defender o anteponerse a esos ataques que están sufriendo. Y luego hay otro elemento que es importante y que de hecho soy de los pocos medios en Canal Red que había estado hablando de también como si Hamás representara a todo el pueblo palestino, cuando hay, más que teorías diría yo, del origen de Hamás y cómo a Israel le ha interesado la potenciación precisamente de Hamás, que tiene un carácter religioso, extremista, y que ha ido ganando respecto a posiciones más laicas o más democráticas, por decirlo así, como fue la hegemonía que tenía la OLP, ¿no? Entonces, de eso, Manu, creo que también es interesante. Es decir, la simplificación de el pueblo palestino es Hamás, o el pueblo judío es el Estado de Israel, o son las políticas de Netanyahu, que es alguien muy posicionado a la extrema derecha. Yo creo que eso es fundamental también para entender, ¿no? Se está haciendo unas simplicidades que muchas veces pues hacen un relato bastante falso de la realidad. Sí, lo que pasa es que, totalmente, y entiendo, digamos, desde dónde alguien como tú, por ejemplo, o como, muchos de nosotros decimos, ojo, Hamás es un grupo determinado que además ha habido un interés en el pasado en impulsarlo para, dividir a la resistencia palestina, para crear, digamos, una caricatura con la cual es más fácil confrontar, ¿no? Desde los valores occidentales, etcétera, para ahora, justificar la masacre que se está perpetrando y que se está preparando en Gaza con una posible invasión por tierra. Entonces, es importante eso, pero yo creo que también es importante no caer en lo contrario, que es, digamos, desidentificar por completo a lo que es Hamás de la resistencia palestina, ¿no? Porque eso creo que contribuye precisamente a lo mismo, tiene el mismo efecto, ¿no? Que es al final construir pues el marco mental que ahora está en los medios de comunicación, que es que esto es una guerra de Israel contra Hamás, o que aquí hay una operación militar para aplastar a un determinado grupo político. Y no es del todo así. Nos guste más o nos guste menos, Hamás, con toda su complejidad de ese fenómeno, es la parte mayoritaria ahora mismo de la resistencia palestina en Gaza, ¿no? Cuando hubo elecciones allí, aunque es verdad que fue hace muchísimos años ya, las ganó, y por lo tanto tampoco creo yo que sea correcto, digamos, valerse de esa estigmatización total que se ha hecho de esa parte de la resistencia palestina, que insisto que es la mayoritaria en Gaza, ¿no? Diciendo que es un grupo terrorista y que, digamos, habría que acabar con él, porque creo que eso también justifica pues el propio marco mental que se está construyendo en los medios, que al final lo que busca es aislar por completo ese significante del pueblo palestino, borrar a Palestina de la ecuación, ¿no? Aquí parece que solo está Israel y solo está Hamás, y en último término, para lo que va a servir eso y para lo que se quiere utilizar es para aplastar, primero para eliminar toda simpatía posible en la comunidad internacional y en nuestros países con respecto a la resistencia palestina, ¿no? Criminalizarla por completo, plantear que es terrorista y que por lo tanto no es legítima, y que por lo tanto el Estado de Israel, digamos, que está en su derecho de bombardear Gaza y de reventar a toda
a todo el pueblo palestino con la excusa de que se está luchando contra una organización que es Hamas. Yo creo que la realidad es compleja y que no hay que caer ni en la identificación total, porque efectivamente hay otros sectores de la resistencia palestina que no se ven representados por Hamas y que, bueno, en un mundo ideal, pues ojalá, digamos que, o a algunos nos gustaría que hubiera otros sectores, digamos, con otras características que lideraran esa resistencia, pero tampoco podemos quitarle al pueblo palestino su agencia política, ni, digamos, decir cómo deben resistir, y hay que comprender que Hamas es, como decía antes Javier, lo que ha engendrado 75 años de aplastamiento del Estado de Israel sobre la población palestina. Entonces, bueno, esta es la resistencia palestina, o una parte grande de la resistencia palestina hoy. Y en mi opinión, el hecho de que sea islamista, por ejemplo, ya ves tú, a mí no me gustan las religiones, no me gusta el islamismo, tampoco me gusta el sionismo ni el fundamentalismo religioso de ningún tipo, pero bueno, eso no me va a llevar a criminalizar y a deslegitimar a la resistencia palestina. Sí, pero bueno, te decía un poco el enfoque que ahora mismo, y precisamente yo creo que, como decía, y también es importante, ¿no?, definir si hay dos zonas, Gaza, que es un poco, Javier estaba comentando un poco, que al final es como un campo de concentración, incluso que todo el espacio que durante los años va ganando el Estado de Israel a asentamientos palestinos y van colonizando el territorio, incluso pues van en condiciones todavía peores que las de Cisjordania, y eso yo creo que también hace la diferencia, que en Gaza sí que jamás fue la fuerza más votada, que tiene su brazo armado, y en Cisjordania sea el Fatah, que también tiene como otras características diferentes, pero creo que, y esto también, y tú lo has comentado ahora, es importante hacer la fotografía del momento actual, es que quien está, por lo menos en Gaza, dominando y siendo más apoyado, es una organización de carácter teocrático, ¿no?, o extremista islámico, y en Israel, en el Estado de Israel, tampoco Netanyahu representa a todo el pueblo de Israel, sino que es un tipo de derecha sionista con un elemento religioso importante. Es decir, que al final el tema de guerra santa, si lo queremos llamar así, en el momento actual es importante, pero es verdad que no es el momento que ha tenido anterior, porque la OLP tenía unas características diferentes, incluso digamos que, o el origen de esta financiación se dice que es que jamás no quería llegar a los acuerdos internacionales, y eso le facilitaba a Israel, bueno, pues seguir avanzando, ¿no?, en toda esta colonización. Pero bueno, y luego el otro elemento que te decía, que tú en ese alegato también lo decías, Manu, es que el Estado de Israel no representa al pueblo judío, y menos el sionismo de Netanyahu, ¿no? Y en tu alegato lo decías, y tú, bueno, conoces bien que hay una retórica de intentar que sea así, pero tampoco es así, ¿no?, con el pueblo judío. Perdón. Sí, dale. No, yo quería decir, porque acabas de mencionar los acuerdos internacionales, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de derecho internacional. Luego nos podremos hacer una serie de preguntas de por qué es un espacio en el mundo en donde no se respeta el derecho internacional. Empezando por las resoluciones de las Naciones Unidas, empezando por todas las decisiones que se toman y que afectan al Estado de Israel. Al Estado de Israel, de este gobierno y de anteriores. O sea, con ligeras excepciones. Es decir, los acuerdos internacionales no se respetan en Israel. Ahora sí se nos ha presentado uno como la solución final de todo. No me gusta la de solución final. Solución definitiva de lo que puede pasar en el Estado de Israel en convivencia con el pueblo palestino. Los acuerdos de Abraham. Bueno, pues cuando el último acuerdo de Abraham que ha firmado el señor Netanyahu, una vez firmado, dijo, bueno, yo firmo esto y de momento congelo la anexión de Cisjordania. Pero en mi voluntad y en la de mi gobierno está el anexionarnos Cisjordania. Es decir, si en el sustrato mental, en la voluntad del Estado de Israel, en este caso representada por el gobierno de Netanyahu, está anexionarse Cisjordania, como ya se han anexionado, aunque no reconocido por muchos países, los Altos del Golán, como se ha anexionado el este de Jerusalén, como se niega a devolver al Líbano las granjas de Sheba. Es decir, ¿qué voluntad se puede apreciar por parte de cualquier movimiento de resistencia palestino de que efectivamente quien representa el Estado de Israel está dispuesto a crear los estados y a reconocer la personalidad política de Palestina? Pues no, es la pura desesperación. Yo, desde luego, no seré quien justifique la violencia en ningún caso, pero sí diré una cosa porque la historia es muy importante. Las
primeros movimientos de resistencia al Estado de Israel no fueron liderados mayoritariamente por árabes, fueron cristianos palestinos los que lucharon contra esa voluntad internacional de crear el Estado de Israel. En la propia génesis de la OLP había muchos cristianos. Yo recuerdo que incluso la propia mujer de Yasser Arafat era cristiana. Todo eso se ha ido diluyendo. ¿Por qué? Porque al Estado de Israel le interesaba primero dividir la resistencia y después convertirla en una resistencia diabólica. Por tanto, le quería desprender su carácter laico e identitario y convertirla en un movimiento islamista. ¿Por qué el señor Netanyahu ayer mismo en una comparecencia con el secretario de Estado norteamericano, Blinken, dijo Hamas es ISIS? Lo está mandando un mensaje clarísimo. O sea, es la estigmatización de la resistencia. Y yo con esto sigo condenando el terrorismo. Cuidado, que no creo que el terrorismo sea el camino. Pero alguna salida habrá que dar. Y lo que no entiendo es la complicidad de lo que, bueno, con cierto postín nos llamamos el Occidente democrático, la complicidad de Estados Unidos fundamentalmente, cuando no el protagonismo, y de los estados de la Unión Europea, por ejemplo, aunque está habiendo ya ciertas disensiones, en apoyar la constante desobediencia del Estado de Israel a las leyes internacionales y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces yo digo, si no se respetan los derechos del pueblo palestino, si el pueblo palestino se encomienda al derecho internacional, se encomienda a los acuerdos, por ejemplo, los acuerdos de Oslo, se encomienda a las Naciones Unidas y nada de eso le da solución, sino que se sigue manteniendo la ocupación del territorio de Palestina, se sigue con la voluntad de que no haya dos estados, se sigue con la voluntad de que no vuelvan la cantidad de palestinos que hay fuera, que eso es otra, a lo que se niega siempre Israel. Cuando ahora se ha hablado de evacuación de una parte de la franja para que no sean víctimas de los bombardeos, no se está diciendo solamente eso, se está diciendo que ya no vuelven más. O alguien piensa ingenuamente que Israel va a aceptar que si se van de la franja 300.000, 400.000 o 1 millón de gazatíes van a luego volver. No, no. Y violencia contra la población civil, en mi opinión, eso significa exterminio. Exterminio. Aquí sí viene a decir solución final. Lo que le molesta a los movimientos más extremistas del Estado de Israel es la presencia simplemente de palestinos. Simplemente, a los palestinos les sobran, porque lo que quieren es que haya un único Estado y que ese único Estado sea judío, por cierto, y que además, si hay algún palestino, que se utilice el mismo modelo que ya inventaron en los Estados Unidos, que es el de las reservas indias. Ahí precisamente, ya que estáis hablando de la presencia también de palestinos y de personas apoyando al pueblo palestino, hemos visto en las últimas horas, voy a hacer como un pequeño repaso de las brutalidades que están ocurriendo y de qué está pasando en Europa y las medidas que se están tomando precisamente desde fuera desde las instituciones europeas y de países, pero por recordar algunas de las cosas que están pasando, bueno, ya van 290 niños y niñas muertos. Todo esto es información de la ONU, ¿vale? De la UNRWA, y que también han denunciado que están lanzando fósforo blanco, que esto es también bastante grave. Denuncias que están haciendo periodistas también de la zona es que no se le está dejando entrar en la zona de Gaza, cuando por la otra parte sí que vemos unos despliegues periodísticos tremendos en los kibús y todo esto. Aquí Olga Rodríguez que es un poco a donde os quiero preguntar. Dice Olga Rodríguez: en 3 días no ha habido exigencia explícita a Israel para que detenga sus ataques, sino reiteración del derecho a defenderse, que con ello pues lo que ha consentido es una masacre en Gaza, como estamos viendo. Y luego hay una cosa que ya me parece alucinante, ya hablando en europeo, más allá de la declaración de von der Leyen, que básicamente, bueno, pues hizo un alegato defensa a Israel de parte, y lo que estamos viendo es que en países como Francia y en Inglaterra se están empezando a prohibir las manifestaciones o la protesta a favor de Palestina, ¿no? Incluso con cargas policiales en Francia. Bueno, a pesar de ello hay manifestaciones pues bastante elevadas, ¿no? Bueno, os quería preguntar por eso, Manu, porque no solamente está la guerra, incluso desde el punto de vista informativo, el silencio o la diferencia de trato,
sino que incluso se va a prohibir las manifestaciones pacíficas en apoyo al pueblo palestino. Es decir, que eso es como ir un paso más allá y no sé cómo lo ves, pero ya estamos no solamente vulnerando los derechos más elementales al pueblo palestino, sino también en suelo europeo también se está frenando la reivindicación de manifestarse libremente y pacíficamente en apoyo al pueblo palestino. Bueno, ahí por una parte están las consecuencias de lo que te decía antes, de haber generado una caricatura criminalizada de la resistencia palestina, ¿no? Con lo cual se disuade completamente a las poblaciones de otros países de poder apoyar esa resistencia, que es legítima en mi opinión, bueno, y que me parece, no en mi opinión, sino que es difícil, digamos, ver que no es legítimo que un pueblo pueda resistir a una ocupación de décadas. Perdón, Julián, tengo que abrir la puerta un momento porque me iba a llegar un paquete, cosas vale, del directo. Le pregunto a Javier y luego ya respondes tú. Un minuto, perdón. Nada, le pregunto a Javier, no te preocupes. Dale, Javier, no, te preguntaba por esta diferencia de trato mediático, incluso cómo se prohíbe entrar a los periodistas, pero luego también cómo incluso se está prohibiendo a manifestantes, es decir, que haya una manifestación a favor de Palestina, de momento en Francia, incluso con cargas policiales, y en Inglaterra. Primero una recomendación. Tengo descolgado el telefonillo de la puerta, digo, para que lo sepas tú, invitado, y en la puerta he puesto un post y por favor no llamen al timbre. Cuando tengo perro, de eso me salvo. Bueno, mira, los datos que tú has dado y otros más. He leído esta mañana en un despacho de una de las agencias que sigo que la autoridad del estado de Nueva York había suspendido todos los permisos y a la policía y bueno, a la Guardia Nacional, en fin, donde tiene competencia sobre el orden público, tanto en Nueva York como en California y en otros estados de la Unión, temiendo las manifestaciones de la gente en apoyo al pueblo palestino. Claro, si Occidente no solamente no condena a Israel, pero no me refiero, vuelvo a insistir, la condena de lo que está ocurriendo ahora mismo, que también, sino la condena por la acción continuada del Estado de Israel en el incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y la negativa a reconocer los derechos nacionales del pueblo palestino. O las responsabilidades también por la violencia, porque para eso existe el derecho, ¿no? Para exigir responsabilidades. Si encima, aparte de eso, los ciudadanos del mundo no podemos expresar nuestra voluntad, ¿qué está quedando del mundo? O sea, ¿qué es lo que nos está quedando? O sea, bueno, yo creo que si encima la población no podemos expresarnos con libertad en los medios de comunicación o en la calle diciendo no estoy de acuerdo con esto, otra cosa es que luego además pues tengamos la posibilidad electoral de señalar a aquellos que están en una posición u otra en otra. En eso tengo muy poca esperanza. Pero bueno, la calle puede mucho si se moviliza. Yo creo que, por ejemplo, el fin de la guerra del Vietnam no es posible comprenderla si no entendemos las movilizaciones que hubo en Estados Unidos. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, insisto, ¿qué sociedad nos está quedando? Porque si negamos el acuerdo, si negamos el diálogo, apoyamos la opresión, apoyamos la vulneración de los derechos fundamentales, los derechos humanos, si no apoyamos el cumplimiento de las resoluciones de los estados, de las Naciones Unidas y de los acuerdos internacionales que firmamos, verbigracia a los acuerdos de Oslo, y si encima se nos niega la libertad de expresión y la libertad de manifestación, ¿qué nos está quedando? Yo creo que esto es gravísimo, porque ya no es solamente que la inestabilidad en el Levante, como se decía antes, sea el principal foco del terrorismo mundial, que eso luego habrá que estudiarlo también cuando acabe todo esto, si es que acaba. Es que encima está siendo el foco de desestabilización democrática, porque ya los demócratas, precisamente por todo lo que pasa en torno al Estado de Israel, nos están negando también nuestros derechos fundamentales. Y eso creo que eso hay que resistirse. Los medios de comunicación, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Los medios de comunicación, ya lo sabemos, porque lo sufrimos en política doméstica en España, son terminales mediáticos de determinados poderes. A veces de poderes políticos, otras veces de poderes económicos, otras veces de lo mismo, todo reunido. Por tanto, en el periodismo convencional tengo muy poca confianza. Yo creo que hay que encontrar, y bueno, este es un ejemplo, pues medios de comunicación que puedan facilitar el diálogo, la conversación, por supuesto el contraste de opiniones, no todos tenemos que opinar lo mismo, y que los ciudadanos adquieran la conciencia sobre la base de la información. Voy a citar algo
que ha citado precisamente un periodista francés, de un pensador andalusí, o sea, de mi tierra, ¿no? En este caso cordobés, Averroes. Decía, la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. Luego empecemos por el principio. Tratemos de que la gente no sea ignorante en esto, porque si hay ignorancia, evidentemente la ignorancia lleva a posiciones muy radicales. Hay que intentar que la gente sepa y después que decida democráticamente lo que quiere. Pero evidentemente yo creo que ningún demócrata puede aprobar la violencia. Quiera venir donde quiera venir. Y sí, la democracia tiene que apoyar el derecho de los pueblos a su propia libertad, a su propia decisión, al respeto de los derechos humanos y al respeto de su propia identidad y, por supuesto, derechos sagrados para el capitalismo, por ejemplo, a la propiedad privada. Es que ni siquiera se está respetando el derecho a la propiedad privada de los palestinos. Claro. Es que muchos de esos lugares que ahora nos están haciendo tan sonoros, que están en la frontera de Gaza y que han sufrido el terrorismo de Hamas, eran aldeas palestinas, de las que se expulsó absolutamente a toda su población y se colonizaron por nuevos pobladores israelíes. ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Es que aparte de imágenes terribles, yo de las cosas más sorprendentes que uno no conoce porque no nos cuentan en los medios qué está ocurriendo son esos colonos israelíes, cómo entran en casa palestina y le sacan la nevera, le sacan las cosas y se quedan con la casa y, como tú dices, en muchos casos incluso los llevan a ese campo de concentración al aire libre que es Gaza. Y esto precisamente porque sabes que toda la pata de ultraderecha neoliberal está muy con el Estado de Israel, pero claro, el derecho de la propiedad que tanto hablan se lo pasan por el forro totalmente. Pero es que más que se equivocan, porque si lo que quieren es que el Estado de Israel se consolide y sea un Estado en donde se pueda vivir en paz, también tienen derecho a vivir en paz y vivir en armonía. Israel también es muy plural, no vayamos a creernos que Israel es monolítica. Hay, en fin, hay incluso una población árabe de nacionalidad israelí, pues bastante consolidada. Tel Aviv es una ciudad, la capital, o por lo menos una de las capitales, es también una ciudad muy plural. Hay una población israelí muy democrática y muy progresista. Todo el mundo tiene sus derechos y hay que respetarlos. Pero diré una cosa y lo digo con dolor. El Estado de Israel no va a vivir nunca tranquilo, ni va a vivir nunca de manera estable si no reconoce los derechos nacionales del pueblo palestino. Total. Estaba poniendo ahí de fondo, hablando de esa pluralidad, incluso dentro del Estado de Israel, de judíos, pero dentro del Estado de Israel, poniendo banderas palestinas, apoyando a lo que está ocurriendo en Gaza y al pueblo palestino, y que incluso se enfrentaban a la policía y la expulsaban del barrio. Está hablando dentro del Estado de Israel, para que sí, lo he visto. Para que veamos que existe esa pluralidad de la que hablamos. Pero bueno, perdona Manu, que antes te has tenido que ir. Estamos hablando que hasta dónde llega el asunto. Estamos viendo también cargas policiales en Francia. Ahí vemos las cargas policiales de hecho, no sé si tiene algo que ver el acuerdo de esto que ahora hablaremos de cómo se está usando en política española, lanzar a la cara tanto lo del terrorismo como incluso qué vergüenza que Pedro Sánchez no ha firmado con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos ese acuerdo cuando era una cosa que no estaba España porque es de los 7, del G7 este. Pero veíamos precisamente, no sé si a través de esos acuerdos, una de las cosas que estamos viendo es prohibir las manifestaciones a favor de Palestina, ¿no? Que me parece como surrealista. Sí, tremendo. Perdón que me he tenido que ir un momento antes, discúlpame. No, ahí yo creo que por un lado se expresa lo que Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes suele llamar el régimen de guerra, ¿no? Que es como al final... Esto se ve también dentro del propio Estado de Israel, ¿no? Después de 75 años de ocupación y de conflicto, pues los sectores que se fortalecen internamente son los sectores más duros, digamos, y más de ultraderecha, ¿no? Tanto en Israel como en la propia Palestina, ¿no? Con lo que representa Hamas, y en Israel con lo que representa este gobierno fascista, ¿no? de Netanyahu. Y en Europa sucede igual. También ha venido sucediendo en los últimos meses a raíz de la invasión de Ucrania, ¿no? y de la guerra en Ucrania, que es que al final la historia lo demuestra, ¿no? La guerra lo que fortalece
es el nacionalismo, es la ultraderecha, ¿no? Es el caudillismo, es la violencia, es la idea de, bueno, digamos, las más bajas pasiones del ser humano y los valores más vinculados a esos sectores, ¿no? Y eso, y la guerra, cuando hay guerra no hay democracia. Es imposible, ¿no? Entonces, toda la situación de guerra, tanto en Europa como ahora en Palestina, lo que genera, y la prohibición de manifestaciones pro-palestinas en Francia, por ejemplo, lo que estabas diciendo, es un síntoma más de eso, pues es el decaimiento de derechos fundamentales y un retroceso democrático, ¿no? Y el fortalecimiento de los sectores más a la derecha y más nacionalistas en las sociedades. Por un lado está eso, por otro lado está, como te estaba diciendo antes de tener que abrir la puerta un momento, bueno, las consecuencias de haber criminalizado y estigmatizado la resistencia palestina, ¿no? El otro día, hablabais de los medios de comunicación, el otro día vi un tuit, ¿no?, de un medio, Alerta Noticias o una cosa así, que decía manifestación a favor de Hamás en Madrid, ¿no? Entonces ahí es donde ves para qué se ha construido ese marco, ¿no? Y cómo se pretende usar para tachar toda solidaridad con la resistencia palestina como que es una manifestación pro Hamás o una manifestación pro-terrorista, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que, en mi opinión, son los dos elementos fundamentales que explican, pues, que sea posible que se pueda prohibir sacar una bandera palestina nada menos que en Francia, ¿no? O manifestarse a favor del pueblo palestino. El otro día vi un vídeo de un embajador palestino en la BBC, si no me equivoco, ¿no? Donde el tío decía algo que a mí me hizo pensar, ¿no? Y que nos debería hacer pensar. El Estado de Israel todos los días desde hace años asesina civiles palestinos, asesina niños, ¿no? Y aquí nadie habla de nada. Hasta que no sucede al revés y hay, bueno, pues un acto de violencia de la resistencia palestina y de Hamás que asesina a israelíes, no se habla de esto y además se habla y se lleva a los embajadores palestinos a la televisión para que condenen a la resistencia palestina y para que condenen actos que, por otro lado, por supuesto que son abominables y que nos horrorizan, ¿no? Pero ahí el embajador decía: oiga, ¿usted traería un embajador de Ucrania aquí y comenzaría la entrevista pidiéndole que condene a determinados combatientes ucranianos? ¿A que no? Ojo, y eso no significa que la resistencia ucraniana no haya cometido también crímenes abominables como todos hemos visto, ¿no? Pero nadie se plantea que esto le reste legitimidad a la resistencia ucraniana ni justifique, por supuesto, la ocupación rusa, ¿no? Bueno, pues aquí creo que tenemos que hacer la misma reflexión y tenemos que entender que 75 años de violencia y de aplastamiento contra el pueblo palestino pues engendran también un determinado tipo de resistencia, porque es muy difícil que pueda suceder otra cosa, ¿no? Sería un pensamiento un poco ingenuo y un poco naif pensar que un pueblo aplastado y asediado y 2 millones de personas que están recluidas como rehenes del Estado de Israel en la Franja de Gaza, pues es como... ¿Qué quiere? ¿Que le tiren flores? Pues no le van a tirar flores, ¿no? Y seguramente lo que va a pasar ahí van a ser cosas horribles que por supuesto que ojalá que no sucedieran y por supuesto que hay que rechazar, ¿no? Porque si no perdemos ya la moral y perdemos la sensibilidad humana, ¿no? Pero hay que comprender los fenómenos en su complejidad y creo no caer pues en lo que se pretende, ¿no? Que es que se matan palestinos todos los días, no decimos nada, y cuando los palestinos matan a israelíes tenemos que salir todos a condenar a quién, a los palestinos. Bueno, yo creo que no hay que caer en eso y que hay que comprender que la paz también es una meta que necesitamos alcanzar también en términos democráticos, porque la prolongación de un estado de guerra, de un régimen de guerra, lo que lleva es a prohibir manifestaciones también en Europa y a un régimen de guerra que beneficia a los fascismos. Hay otra entrevista que yo también recomiendo, aquí lo estuvimos viendo las dos, la de la BBC, el embajador, me imagino que en Reino Unido, y luego el de España. Aquí en Televisión Española le hicieron una entrevista al embajador en España y decía lo mismo, dice, solo me traéis... Es decir, solo vengo aquí cuando llevamos no sé cuántas décadas de asesinato, me traéis para que venga a condenar lo que hace mi pueblo. Es decir, un poco los mismos términos. Es como, joder, si llevan asesinando... Incluso decía una cosa, nuestro rival político jamás. Pero eso no quita que me parezca injusto que me traiga, es decir, unos hechos que, bueno, no están bien, pero que se llevan realizando con población civil durante décadas. Y un poco decía eso, es decir, solo me traes aquí para hablar del único día o el único evento bélico que llevan haciendo ellos durante décadas, ¿no? Bueno, bastante interesante. Y precisamente hay el tema de la parte irracional, que ya sabéis que la derecha aquí en España
bueno, pues, o la ultraderecha, esta nueva derecha lo usa mucho, tanto por parte de Vox como un sector del Partido Popular, en este caso Ayuso, yo creo que es como quien lleva el sello. Hay un tuit infame que hemos estado analizando esta semana en Pandemia y tal, que dice: 40 bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas. Estamos hablando del tema de los marcos y esto es brutal, primero, porque se ha demostrado que no hubo 40 bebés decapitados en un kibutz en el que hubo más muertes, cerca de 200, pero es que ya de manera matemática es imposible que hubiera 40 bebés. Ni siquiera hubo 40 bebés asesinados y menos decapitados. Es verdad que es posible que haya niños, que haya bebés que hayan sido asesinados y que alguno, o que algún niño o alguna de las personas asesinadas sea decapitada, pero esa ingeniería del odio y de la mentira es tremenda, ¿no? Y no solamente eso, sino que se lo echan cara a Pedro Sánchez, que para nada ha sido equidistante. De hecho, ha sido contundente unilateralmente, es decir, ha condenado los actos terroristas o los actos de guerra en suelo israelí, pero no ha dicho nada de lo que está cometiendo el Estado de Israel en el pueblo palestino, y ya duplicando casi el número de muertes. Es decir, que incluso digamos que hasta ahí manipula la realidad. Y todo esto, bueno, ahora si os parece vamos a hablar de lo que ocurrió también ayer. Ayer también miraba para otro lado cuando le decían, bueno, y estos gritos de que te vote chapote. Bueno, pues la gente está libre. Esto no lo he organizado yo. Decía, claro, porque ella tiene el San Benito de que ella es la que más veces ha repetido lo que te vote chapote, tanto en la Asamblea de Madrid como en actos del Partido Popular. Entonces, bueno, aquí vemos cómo la derecha mediática y política está explotando esto, como tú decías, Manu, el marco del terrorismo. Estáis apoyando el terrorismo, es decir, que condenar se ha convertido que condenar los actos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Palestina sea apoyar el terrorismo, ¿no? Es decir, esa ingeniería de los marcos que tú tanto hablas, ¿no? Aquí se está haciendo un poco de ingeniería comunicativa en este sentido. Bueno, lo que a mí respecta, nada nuevo. O sea, la manera de manifestar y de hacer política de esta derecha que representa hoy el Partido Popular y que yo no distingo de la extrema derecha, pues son sus señas de identidad. Probablemente los coetáneos no nos estamos dando cuenta, nos leerán probablemente nuestros hijos y quizás nuestros nietos cuando los historiadores lo digan, que estamos en medio de una auténtica revolución extremista de la derecha. O sea, estamos viviendo una auténtica revolución de la derecha, que se manifiesta, bueno, hemos puesto algunos ejemplos, y España no es ajena a esa revolución de la derecha, y que se está manifestando con toda su indecencia, llamémoslo así. Una derecha que está encabritada porque no accede al poder por la vía democrática y que se convierte en callejera, ¿no? Pero callejera hasta extremos indecibles, ¿no? Y además una incoherencia y una manera de comportarse que rechina a los oídos de cualquier demócrata, ¿no? Y que lo mismo se van a manifestarse en Barcelona, donde las últimas elecciones quedaron en quinto lugar o en cuarto, y que luego proponen y provocan en lo que se llama la fiesta nacional actitudes como la de ayer, ¿no? Y además con eslogan que ya han perdido electoralmente, porque el que te vote chapote ya ha perdido electoralmente. Pero es que el principal problema de la derecha en proceso de revolución, como he dicho antes, y la española no lo es menos, es que en el ADN tienen la no aceptación de los resultados electorales. Ese es el verdadero problema que tenemos con la derecha en España. La derecha, pues sí, una parte puede ser de origen franquista, otra parte pues como si se ha acabado en posiciones de extrema derecha. Hay otra derecha que, bueno, trata de sobrevivir entre esas dos corrientes fundamentales, pero lo fundamental como organización de la derecha, y la derecha me refiero no solamente a los partidos políticos, sí. Me refiero a la cebolla, como siempre digo yo. La cebolla económica. La cebolla tiene muchas cáscaras, pero muchas capas, pero cada capa de la cebolla es cebolla, ¿no? Y ahí están los medios de comunicación, ahí están determinados poderes del Estado, ahí están los partidos políticos, ahí está, bueno, esas corrientes subterráneas que siempre han fluido con mucha claridad en España y que ahora afloran de una manera incluso hasta la superficie, ¿no? Bueno, como las ratas cuando hay
inundaciones, ¿no? Que salen y de pronto nos damos cuenta que hay ratas y cucarachas, ¿no? Esto es una metáfora animal, solamente zoológica, no quiero ofender a nadie. Pero evidentemente lo que está ocurriendo es eso. Vamos a ver, ¿a ustedes no les gusta el gobierno que ha salido? O que puede salir, si se dan las características prácticas de lo que es la Constitución española, que es una monarquía parlamentaria. Bueno, mire usted, además que no se dan por vencidos. Ya no es que hayan perdido la investidura, es que ahora tratan de dinamitar una eventual investidura, y es que van a llevar la oposición hasta términos absolutamente inaceptables en una sociedad democrática. Ya lo hemos experimentado en la anterior legislatura, pero es que esta puede ser peor. Y lo importante de todo esto es que no se vislumbran nuevos liderazgos de una derecha convencional, democrática, homologable a lo que es la derecha europea. No, porque los liderazgos que pueden emerger, ¿quiénes son? Pues una señora como Díaz Ayuso, un agazapado como Semper, o un falso moderado como el señor Moreno Bonilla, que está llevando en Andalucía, en mi tierra, las políticas de derecha a su más extrema radicalidad, con el aplauso de los medios de comunicación como terminales mediáticos de este tipo de política, que dicen que no, que es un moderado. Bueno, insisto, el problema es que estamos dentro de una revolución de las derechas y que solamente se soluciona, en mi opinión, con información, con reflexión, con diálogo y con unidad. Porque claro, mientras que la derecha, independientemente de sus apariencias, baila al unísono, porque se nota, por ejemplo, las tertulias donde yo voy, ¿no? Donde todo el mundo repite el mismo argumentario de manera sinfónica, incluso utilizando los mismos verbos y predicados, todo, utilizan hasta la misma sintaxis, lo utilizan todo. Bueno, mientras que la derecha funciona de esa manera, pues la izquierda pues está... Y cuando digo izquierda, quiero decir algo más que izquierda. Quiero decir la gente progresista y democrática de este país, ¿no? O bien unos están inhibidos y dicen ya que no votan más, o otros están ya hartos de tanta división, de tanto fulanismo y de tanto falso progresismo, incluido el mediático. Ahí, Manu, precisamente, bueno, voy a poner, yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que estamos hablando, pero aparte de ese tuit de los 40 bebés, me parece como atroz, es decir, como me da igual esto perdón, hasta la Casa Blanca lo ha negado. Y el propio ejército de Israel, que no es precisamente sospechoso de parcialidad, lo ha negado todo el mundo. La Casa Blanca ha tenido que salir a desmentir al propio Biden, que ya sabemos en el estado que está el hombre, ¿no? Sí, pero, tremendo. Pero eso no basta. Pero al final, incluso fíjate, decía el tuit de Ayuso que hemos visto, decía la equidistancia, que es exactamente lo que decía Eduardo Inda, es que usaba lo que tú dices, el mismo verbo predicado, las mismas palabras que Ayuso en el tuit. Es todo un argumentario que se reparte, pero muy en esta línea, el episodio anterior es el que te bote chapote, que ayer lo vimos, lo escuchamos, cuando le da la mano el rey, cuando hace el encuentro por el Día Nacional, que es como el momento del cenit comunicativo, el que sale en todos lados, se oye de fondo el que te bote chapote, que, como decía, era una arma electoral, pero que al final se ha convertido, más que en un arma electoral, en un arma comunicativa de marco, ¿no? De frame, de esto es lo que está en el subconsciente, en el sentido común de todo el mundo, que al final une una cosa con la otra, que es el terrorismo, vincular al terrorismo con unos hechos que no tienen nada que ver, en el caso de Pedro Sánchez, que ha sido como unilateralmente apoyando a Israel, creo que es decir, que ni siquiera ha habido equidistancia, sino que ha condenado los atentados de Hamas contra israelí, pero que no ha hecho lo mismo con el Estado de Israel, que hasta eso se manipula, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es decir, el principio de transposición que usaban con el que te bote chapote, que José María Aznar fue quien más acercamiento, quitar años de condena, hablar de movimiento de liberación vasco, es el propio Aznar y Ayuso, que es como su ahijada política, los que son más beligerantes en esos discursos, manipulando la realidad y asociando a la izquierda, o en este caso a Pedro Sánchez, con el terrorismo. Es decir, que al final hablamos de marcos y de repetir y de usar una estrategia comunicativa que va en esa dirección, y lo vemos ahora y lo hemos visto antes e incluso lo vimos ayer, ¿no? Bueno, a ver, has mencionado muchas cosas, lo de los 40 bebés, o sea, yo creo que además es que no era necesario, porque se han cometido suficientes horrores y barbaridades como para necesitar, digamos, construir
un bulo tan indigno y tan, no sé, terrorífico, ¿no? Como lo de los 40 bebés, que es un bulo que se pretende usar para justificar asesinar en masa a bebés palestinos, ¿no? Que es lo que está sucediendo en los bombardeos, no sé cuántos cientos ya de niños. 500 niños ya reportados en claro. Gaza. Bueno, eso es lo que se pretende justificar con este tipo de propaganda de guerra, ¿no? Que siempre sucede en todas las guerras, de ese tipo de bulos. Lo grave es que, bueno, fue publicado por todos los medios de comunicación de este país, fue tuiteado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, además intentando de forma indigna relacionarlo con Pedro Sánchez y con la izquierda española, ¿no? Bueno, es lo que han venido haciendo también con el significante ETA, ¿no? Y con el que te vote chapote y no sé qué. Ayer otra vez, antes de ayer, Consuelo Ordóñez tuvo que volver a poner en Twitter, ¿no? Que por favor dejen de decir esa cosa siniestra, ¿no? De que te vote chapote y dejen de hacer política con eso porque las propias víctimas de ese terrorista pues les duele, ¿no? Y les repugna su utilización, pero a los del PP les da igual, es decir, lo siguen utilizando incluso aunque las propias víctimas de ETA les digan que por favor lo dejen de hacer, ¿no? Ahí había otra cosa que decía antes Javier sobre la derecha española, los sectores que lo dirigen, ¿no? El hecho de que es indistinguible de Vox. Al final todo el rato se emerge una realidad, ¿no? Y es que la derecha española no tiene un ADN democrático, es una derecha heredera del franquismo y de una dictadura criminal que nunca fue derrotada en España, ¿no? España fue el único país donde el fascismo nunca fue derrotado y eso se expresa permanentemente en el presente, ¿no? Dicho eso, mejor que estén protestando, porque eso significa que no están gobernando, ¿no? Yo creo que es un buen síntoma, diría, que esta gente estén en la calle pues mostrando lo que son, ¿no? Diciendo las cosas que dicen, disfrazándose con banderas de España, mostrando el esperpento, ¿no? de lo que muchas veces representan y además incluso te diría que es buen síntoma que sigan por ahí, porque aunque nos repugne, aunque nos escandalice, eso ya ha sido derrotado electoralmente, como ha dicho Javier, y por lo tanto yo creo que mientras la derecha siga por ese camino, pues seguramente van a estar lejos del gobierno, porque eso no representa la ciudadanía en España, y yo creo que ya se ha demostrado que por ahí no se puede gobernar este país, más allá de otros elementos también porque al final se trata de un intento de gobernar España contra Cataluña, de gobernar España contra Euskadi, y yo creo que eso se ha demostrado ya históricamente que es imposible, o que solo es posible, digamos, mediante una dictadura, ¿no? que es lo que representó el franquismo, pero cuando el PP en el gobierno ha intentado mantener ese discurso y esa estrategia de gobernar España sin Cataluña y sin Euskadi, o mejor dicho, contra Cataluña y Euskadi, pues el gobierno ha caído, ¿no? El gobierno de Rajoy cayó en 2018 porque el PNV le retiró el apoyo, aunque es cierto que fue por la corrupción y por otros motivos, pero bueno, ahí hay una ruptura, ¿no? Entre la derecha española y la derecha vasca y catalana, que ha habido una ruptura de un entendimiento que siempre ha sido necesario en España para que la derecha gobierne. De hecho, hoy en España hay una mayoría de derechas en el Parlamento, pero la derecha no puede gobernar porque no pueden pactar entre ellos, ¿no? Porque como resultado del proceso y de la política que ha mantenido el Partido Popular hacia Cataluña, ahora no hay un pacto posible entre la derecha catalana y la derecha española y la derecha vasca, ¿no? Y eso es lo que está alejando a la derecha del gobierno. Por lo tanto, a pesar de, digamos, de todo el esperpento que representa, pues ver cuando esta gente sale con las banderas de Franco y a decir las cosas que dicen, yo en cierto modo me alegro de que sigan por ese camino, porque creo que mientras sigan por ahí lo van a tener muy difícil y que mientras estén ahí protestando significa que no pueden gobernar. Es que en la misma línea los acuerdos de cesiones a Cataluña más grandes otra vez son en el acuerdo del Majestic, donde se le dieron casi todas las competencias que tiene ahora Cataluña, y luego por ejemplo a terroristas, condenas a terroristas de Terra Lliure, ha sido Aznar el que ha quitado o el que ha amnistiado a esas personas. Me refiero que al final hay una hipocresía tremenda. Para cerrar, porque creo que Javier Aroca se tiene que ir ya, simplemente vinculando, hablando del franquismo y de este evento, una de las cosas que se han conocido es en la jura de bandera de Leonor, ¿no? Que también estaba presidiendo el evento de
de ayer, bueno, pues aparecía por ahí un tapiz de Franco que nos recuerda no solamente la vinculación de la monarquía con el franquismo, que fue quien la impuso, sino también ese olor a rancio, ¿no? que tenía también el evento de ayer, y luego un elemento político que acelera. Creo que todo esto, que es la presencia de Vox, que al final, bueno, pues incluso tenemos al torero franquista de presidente de la Generalitat en el País Valencià, que decía que la democracia empezó con Franco. Bueno, por cerrar con el tema de Vox, porque también, aunque esté fuera de foco, pero es increíble lo que está pasando en Vox. Es decir, ha dimitido en una sola semana el gerente, el responsable de cuenta, la responsable legal, la única diputada que tenía Vox en Extremadura. En este caso, y dicen que por diferencias con la dirección, han puesto y ha ganado peso Busadé, que ahora va a ser el responsable legal, y gente cercana a llevar las cuentas, pero aquí un poco creo que en esta crisis interna que está llevando Vox también por los malos resultados, incluso han negado, dice que es el gerente el que ha pedido tener menos carga, pero esto ha coincidido en el tiempo, el mismo día que el Tribunal de Cuentas dice que hay unos 300.000 euros que han entrado de una manera o de otra irregularmente a través de cajeros automáticos, que es bastante extraño, y esos 7 millones de euros que se han ido a la fundación, que básicamente alimentan, por un lado, el diario de fake news, la Gaceta, y por otro lado la agenda internacional con el Foro de Madrid y todos estos encuentros internacionales, y luego la Entropía también dan becas a estos cursos del ISEP que vimos financiado por Castilla y León, con el gobierno también de Vox dentro, haciendo loas al franquismo por un medio, digamos, que es de formación del propio Vox, que está escrito como es ISEP, que está dirigido por el nieto de Blas Piñar, que tiene un discurso franquista tremendo. No sé, Javier Aroca, ¿qué te parece esto? Yo creo que al final, en su propio sentir antidemocrático, yo creo que incluso internamente se va dividiendo, porque cuando la gente sale de Vox, lo primero que dice es un negocio y es totalmente autoritario y se decide todo a dedo. Bueno, al final vemos que esta crisis va a más, no solamente de malos resultados, sino que está teniendo consecuencias internas y de otro tipo dentro de Vox. Pero la crisis interna que hay actualmente en Vox no es una crisis de valores ni una crisis de ideología, ni siquiera es una crisis de estrategia, es una crisis de dinero. Sí, a ver quién se lleva más. Claro, fijaros que todo ocurre a partir de una serie de denuncias donde se está descubriendo el pastel. Claro, eso pasa porque el poder oculto, llamémoslo así entre comillas, en España le hace un día un encargo a una serie de gente para que se exhiban electoralmente y políticamente y ayuden al Partido Popular a tomar el poder. Y al mismo tiempo para que empujen al PP hacia posiciones más convenientes políticamente para ellos. Pero eso al final no sale, no está saliendo. No ha salido, como se ha visto en la última investidura. Es decir, no basta con que la extrema derecha apoye al PP, sino que incluso hace, como habéis dicho antes, que las derechas tradicionales de España, me refiero a la baja y la catalana, que representan dos burguesías que siempre han estado asociadas al poder, incluido al poder franquista, pues salgan despavoridas. Ese es un problema. Pero bueno, el problema fundamental es que no mejoramos ideológicamente desde el punto de vista de lo que debe de ser una derecha convencional, porque al final de todo lo que estamos hablando de Vox no deja de ser un spin-off del PP. Todo esto estaba dentro del PP. Lo que pasa es que ha aflorado ahora, pero ahora se dan cuenta que esto no les sale bien, ¿no? Y bueno, y todo esto unido a todos los episodios que yo definiría como casi de burlescos, ¿no? Como el otro día que apareció un tapiz en Zaragoza, la fiesta de ayer, llamada Fiesta Nacional, que yo creo que es una, ¿cómo se dice? Una performance friki, donde sale la derecha más friki de este país. Yo no sé porque si la Fiesta Nacional, que yo creo que no está mal que tenga cualquier país, yo no soy muy de fiesta, menos de ese tipo, ¿no? Pero si hay una fiesta, primero se militariza la fiesta, ¿no? Y parece que lo importante es lo militar, un alarde de desfile. Después se consagran y se hace como fijo estos abucheos estamentales, pero no son ni siquiera abucheos de clase, son abucheos estamentales, como diciendo, oye, tú que eres un presidente democrático y además de izquierda y viene aquí un desfile que es nuestro, de nuestro ejército, de nuestro todo, no, tú sobras, pum, pitada, y no lo han pitado al rey, porque yo creo que en un acto de generosidad por parte de Pedro Sánchez ha hecho lo posible
para que se divida un poco, o que no se divida en los abucheos. Y después se complementa con los famosos corrillos, ¿no? Que reúnen a la cuchipandi mediática residente en Madrid en este tipo de cosas y se dan por contentos, unido el besamano, ¿vale? Si todo esto es la fiesta nacional, pues mire usted, es para mirárselo. Es para aquellos que piensan que el Estado español debe tener una fiesta, pues que sea de otra manera y que se ponga de manifiesto los valores que tiene nuestra sociedad, con gente muy de vanguardia en la creación, en la cultura, en la música, en la investigación, en la sanidad, en la educación. Yo creo que esos son los valores, en la solidaridad, esos son los valores democráticos que tiene que resaltar una festividad de esta naturaleza. Pero si la preñamos de estos... yo no sé cómo decir, porque me parece esperpéntico todo lo que ha pasado. Afortunadamente no ha habido este año ningún accidente, digamos, propiamente dicho en el desfile, sino sería otra vez objeto del cachondeo nacional. Yo creo que no sé por qué el jefe del Estado y su heredera consideran que la mejor manera de celebrar el Día de España es vestirse de militar. No lo sé. Pero algún día, no sé, esto supongo que iremos evolucionando también en lo simbólico y también en la imagen, y estas cosas poco a poco irán decayendo. Que aparte, bueno, Esquerra Republicana, lo hemos dicho, ha solicitado o ha hecho la propuesta de que se acaben con los desfiles militares, que yo creo que es de otra época, y bueno, de otra época, no sé si es intencionado o no, porque todo el mundo sabe que quien puso a Juan Carlos I y además juró que iba a defender los movimientos del franquismo y todo esto, si es un guiño, es decir, si es intencionado, que se le ha escapado lo del tapiz de Franco en la jura de bandera de Leonor, pero lo que sí está claro y cada vez vemos más frecuente, es decir, hemos visto en esta semana, aparte de toda esta crisis interna, cómo se usaba el coche local en Toledo, que digamos que es dependencia de Vox en Toledo, usando la policía local para hacer... digamos, proclamas antiabortistas de una organización ultracatólica cercana a Vox, y creo que esto, lo más grave es que la Junta de Castilla y León ha financiado con 15.000 euros desde la sección que controla Vox a su propio centro de formación ISEP, que da becas, Disenso da becas para que... Es decir, los profesores son de Vox, los alumnos son de Vox, y de lo que se habla ahí son loas al franquismo, ¿no? Incluso se hablaba de el coeficiente genético superior de la raza ibérica, ¿no? Es decir, cosas que eran auténticamente de loco, y que ha denunciado hasta IGEA, ¿eh? Si viste al público ayer en torno al desfile, veremos que estas investigaciones decaen por sí mismas, ¿no? Porque si esto es la raza superior, imaginemos cómo puede ser inferior. Es que decía IGEA, que también es curioso, ¿no? El IGEA, que ahora mismo no está en ningún partido político, el único representante de Ciudadanos en las últimas 15 elecciones autonómicas es IGEA, pero ya está fuera, y que denunció cómo el nieto de Blas Piñar, que es el que dirige esto, que tiene un discurso, bueno, franquista y que bueno, tiene un historial tremendo. Sí, hasta dónde hemos llegado de la naturalización y del blanqueamiento ya del franquismo, que se paga con dinero público cursos franquistas donde se decían los a franquismo, y que se hablaba de que había no sé cuántos componentes genéticos que definían a la raza digamos, la raza ibérica, ¿no? Dentro de la península. La raza ibérica, perdona que te diga que la única raza ibérica que me deja la pena son los chinos ibéricos de aquí de mi tierra, de la Sierra Morena de Sevilla y de Badajoz esa sí que es una raza ibérica. Lo demás de amorejándome tonterías y de chuminá. Sí, bueno, pero esto pasa, no sé, Manu, si tienes opinión, porque cada vez son más frecuentes este tipo de noticias, sobre todo después de la oleada de gobiernos autonómicos y municipales de las elecciones de mayo, que curiosamente también hay un hilo por ahí que tiene 260 casos. Lo primero que hacen es subirse el sueldo como única medida, ¿no? Y luego quitar carriles bici, que tienen que devolver dinero a Europa, pero también vemos que financiar sus chiringuitos, ¿no? Y chiringuitos franquistas, vamos. Bueno, en realidad esto no es nuevo tampoco. Cada tanto, desde hace mucho tiempo, afloran este tipo de cosas, ¿no? En sectores del Estado donde nunca hubo una transición completa, ¿no? Pasa en las fuerzas de seguridad, pero también pasa en el Poder Judicial, también pasa en los medios de comunicación, habría que decir, en mi opinión, ¿no? Grandes poderes de nuestra sociedad donde ni se acabó el bipartidismo, ni siquiera se acabó el franquismo en muchos casos, ¿no? Lo que sí que hay ahora es un envalentonamiento, en mi opinión, de esos sectores en los últimos años por su normalización en el Parlamento con Vox y por su normalización en los medios de comunicación, sobre todo en las televisiones, ¿no? Pues ahora toda esta parte del país, ¿no?, que siempre ha existido, por desgracia, pues está con la cabeza muy alta, ¿no? Y con todos sus símbolos
pues cuando lo llevaban en las mascarillas, en las camisetas, en no sé qué, pues porque ese es como el momento que estamos a nivel emocional en la sociedad, ¿no? Creo. Tengo muchos amigos que son profes, ¿no? Y me dicen, en mi aula ahora mismo hay como están las chicas feministas calladas y los chavales fachas hablando, ¿no? Enunciando. Creo que es como una fotografía bastante certera, ¿no? De cuál es la situación en la sociedad en general, donde ha habido, bueno, pues una salida del armario, pues se podría decir, un envalentonamiento de estos sectores, ¿no? Que siempre han estado ahí y siempre han aflorado cada tanto, pero bueno, ahora seguramente más, pues por ese motivo, ¿no? Y luego, respecto a Vox, por decir un comentario más sobre eso, lo decía Javier, ¿no? Aquí hay también un tema de dinero y de poder, pienso yo, ¿no? Al final esta gente es gente que viene del poder, son altos funcionarios, son, gente como Espinosa de los Monteros y como estos, ¿no? Pues millonarios que tienen grandes negocios y tal, y que cuando ven que tienen que estar 4 años en la oposición, pues ahí se genera una cosa, una centrifugadora de gente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que está pasando, que la derecha, retomando lo que decía antes, digamos que tiene 2 caminos para volver al poder. Un camino sería recomponer su entendimiento posible con la derecha catalana y vasca, ¿no? Entonces podrían sumar, de hecho ya sumarían, si se pudieran entender, podrían gobernar. Creo que Feijóo parecía que en un momento dado quería recorrer ese camino, ¿no? Cuando intentó negociar con Junts, cuando dijo que eran un partido cuya trayectoria estaba fuera de toda duda, etcétera, ¿no? Que era muy chocante. Yo ahí vi que, bueno, que parecía que había un sector en el PP que quizá de forma inteligente estaba entendiendo que o recomponen su entendimiento posible con la derecha catalana y vasca o no van a volver a gobernar, Es que ¿no? es pura aritmética, me refiero, es que no hay más. Sí, pero bueno, luego hay otro sector que creo que es el que representa a Ayuso, el que representa a Faes y el que se ha impuesto dentro del PP, y por eso Feijóo sigue estando ahí, porque si no seguramente le habrían hecho lo mismo que a Pablo Casado. No se lo han hecho porque creo que se ha plegado a esta segunda tesis, ¿no? Que es, no vamos a recorrer un camino de volver a entendernos con los que ellos llaman separatistas y golpistas y tal, sino que el camino es comernos a Vox. El camino es, digamos, concentrar el voto de la derecha en el Partido Popular y de esa manera, por cómo es la ley electoral, pues rascar los escaños que nos faltan para una investidura, además también si la izquierda se rompe, etcétera, ¿no? Creo que ese es el camino que ha decidido la derecha. Van a seguir con un discurso incendiario con respecto a Cataluña, con respecto a la cuestión de la plurinacionalidad en España, y van a intentar comerse a Vox, y eso es lo que también se va a ver, creo, en los medios de comunicación. Ha habido un sector ya del poder en este país que ha decidido que la derecha se tiene que concentrar en el PP y que Vox ya ha cumplido su función, ya ha derechizado todo el sentido común en España, incluido la propia izquierda, y ahora lo que toca es, en unas hipotéticas nuevas elecciones, sean cuando sean, pues que el voto de la derecha se concentre en torno al PP para que de esa manera puedan sumar. Y eso es lo que creo que estamos viendo y que vamos a ver en los próximos meses. Total, aparte de esos movimientos claramente se han visto en espacios como Jiménez Los Santos, que es como el padre de todos los directores. Allí reúne a todos los directores de los medios de derecha como si fueran sus hijos y se nota ese nivel de estatus. Yo digo que es como el Roger Ailes de España y que claramente ha girado y de hecho es de los más críticos, no solamente con la secta del Yunque en su momento, sino ahora con la financiación de los 7 millones de la fundación, pues también está en la misma línea, pero luego hay otros sectores como la propia Ana Rosa y otros espacios que también, o el propio Eduardo Inda, ¿sí? Son espacios que siempre han apoyado a Vox y que ahora parece que lo critican. Pero bueno, en todo caso, yo creo que por hoy vale. Si tenía algún tema más, pero creo que Javier se tiene que marchar, así que nada, solo me queda agradeceros que os hayáis pasado por aquí, que hayáis aportado vuestras reflexiones a la gente que nos está viendo y nada, que nos veamos en breve por aquí. Y también mi deseo que acabe por las dos partes la guerra, ¿no? El número de muertes de civiles tanto en Israel como... Bueno, en Israel no creo que vaya a haber mucho más movimiento, pero sobre todo en Gaza, que haya un acuerdo y que realmente no tengamos que hablar más semanas de todo esto. Así que lo dicho, gracias. No sé si queréis comentar algo antes de despediros. Pues yo daros las gracias y agradecerte a ti que hayas creado espacios de diálogo y de conversación, y también lo mismo que tú dices, pedir paz, shalom y salama. Manu. Bueno, pues lo mismo. Muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias también a Javier, que no habíamos coincidido nunca. Un placer. Es verdad, ciertamente. Un abrazo para ti.
Un abrazo grande desde Madrid y bueno, y me sumo a lo dicho, ¿no? Ojalá se alcance la paz en Israel y en Palestina, pero eso, bueno, tiene que ver con una solución política que hay que poner sobre la mesa y que hay que cumplir, porque si no será ocultar el problema abajo de la alfombra hasta que vuelva a estallar en los próximos años otra vez. Bueno, pues lo dicho, un abrazo fuerte y nada, que tengáis muy buen fin de semana. Chao, chao. Hasta pronto. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nada, ahí estaban, bueno, dos grandes como Javier Aroque y Manu Levin, uno con más ascendencia árabe, otro con más ascendencia judía, y que, bueno, pues en vez de esa guerra hemos tenido un diálogo fraterno también del análisis de lo que está ocurriendo a nivel internacional, que todo pasa, bueno, por ese conflicto que evidentemente se ha internacionalizado. Esperamos que la escala no termine de ser bélica y que se dé la vuelta a la tortilla y se vea un acuerdo. Bueno, no sé cuál sería la mejor solución o avanzar en esos acuerdos internacionales, pero sobre todo poner todo para que no siga habiendo muertes de civiles. En todo caso, me despido de la gente que va a ver esto en diferido en Canal Red. Voy a seguir, bueno, en Twitch con la gente que nos estáis viendo, y bueno, solamente me queda daros las gracias por estar un día más viendo el repaso de la actualidad. Si queréis vernos os gusta el contenido y queréis vernos en otras plataformas o seguir el contenido, bueno, pues aquí tenéis tanto el contenido que hacemos en la web y en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Y que bueno, os agradecemos que también compartáis en redes el contenido. Así que nada, pasar muy buen fin de semana, y me voy a quedar aquí un ratito más en directo. Así que bueno, os invito, a la gente que solamente nos ve en Canal Red, bueno, que nos podéis seguir en directo a través de Twitch de lunes a jueves a las 7 de la tarde y los viernes a partir de las 11. Así que nada, un besito y que paséis buen fin de semana. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.